En un fallo histórico, el 29 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación en el Ecuador. Casi exactamente 3 años después, el 19 de marzo de 2024, un grupo de organizaciones presentó ante la misma Corte una demanda que busca despenalizar totalmente el aborto en nuestro país. El 9 de julio pasado, se sumó una segunda demanda que pide lo mismo, que se declare inconstitucional el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Si bien la primera demanda fue admitida a trámite el 14 de mayo, cumplió los requisitos que la ley exige para tramitarla, hasta julio de 2024 en Ecuador el aborto es legal en 3 casos. Cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada, lo que se conoce como aborto terapéutico, se ha practicado para evitar un peligro para la salud de la mujer embarazada y este peligro no puede ser evitado por otros medios, y el embarazo, cuando el embarazo es consecuencia de una violación sexual. Es un tema delicado, como les decía a mis invitados cuando los saludaba, pero es un tema necesario y considero que dentro de este espacio en el que muchas mujeres nos escuchan, muchos hombres escuchan también este programa, mujeres de todas las edades y donde trabajamos por la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes fundamentalmente, y por la defensa de los derechos humanos. Yo necesito comprender más y facilitar la comprensión de este tema y conocer cuáles son los planteamientos que nos hacen expertos al respecto. Y entonces hoy les propongo hablar de la despenalización total del aborto. ¿Por qué y para qué? Y están con nosotros en esta mañana, he invitado 3 especialistas. Está la doctora Sonia Merlín. Ella es abogada litigante, especialista en Derecho Civil y Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Es catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Maestría de Niñez y Adolescencia de la UTE. También tiene un trabajo muy importante en bioética y en maternidad subrogada de la Universidad de Cambridge. Muy buenos días, Sonia. Un gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gisela, por la invitación. Muy buenos días. Encantada de participar en este honorable panel con tan distinguidos representantes de la sociedad civil y de la lucha por los derechos humanos, abogados. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. También nos acompañan, ¿dónde estás? Vivian Hidrobo. Ella es máster en Derechos Humanos, defensora de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que se conformó durante el paro nacional de 2019 y que forma parte de Justa Libertad. Ella es coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador. Vivian, buenos días. Buenos días, Gisela. Bienvenida. Encantada. Muchas gracias. Encantada de estar aquí para poder conversar sobre este tema tan importante para el avance de derechos humanos en el país. Encantada de estar aquí con Sonia, con Pablo, a la expectativa de todo lo que podamos aquí construir en colectivo. Muchas gracias por tu presencia y también le doy la bienvenida a Pablo Proaño. Él es cofundador y coordinador general de Dignidad y Derecho. Pablo es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos. Como dije, cofundador y coordinador general de Dignidad y Derecho, que es una organización jurídica ecuatoriana en defensa de los derechos humanos. Es miembro del Comité de Ética en Investigación del Hospital Vos Andes. Y me da mucho gusto tenerlo también aquí. Buenos días, Pablo, bienvenido. Buenos días, doctora. Buenos días también a las otras ponentes y a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Qué importante que podamos tomarnos este tiempo de reflexión e información en lo relacionado a los temas del aborto, que es una discusión muy fuerte en el Ecuador, precisamente porque se busca su despenalización, es decir, que se elimine totalmente del Código Penal y que se permita el aborto libre y en toda circunstancia, a toda temporalidad. Muy bien. Bueno, yo quiero partir diciendo que el aborto no es un tema reciente.
el aborto es una práctica que ha acompañado la vida de las mujeres desde tiempos inmemoriales. Se conoce que existían plantas con facultades abortivas que se llamaban conocidas como emenagogos, por ejemplo, que producen contracciones en el útero y son prohibidas hasta hoy, o al menos se recomienda que no utilicen las mujeres que están en etapa de gestación y que quieren tener sus hijos, ¿no es cierto? Las comadronas en la Edad Media y a lo largo del tiempo utilizaban hongos molidos de cierta especie muy específica que servía precisamente para producir estas contracciones en el útero. Hasta que, es decir, con todo esto podemos entender cuántas más prácticas ancestrales habrán existido, porque la necesidad de no tener más hijos ha sido históricamente algo que las mujeres, con lo que las mujeres han convivido, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde aquí nos planteamos ¿qué ha significado para el Ecuador, en primera instancia, la despenalización del aborto en casos de violación, que es lo que ya se logró hace unos 3 años, ¿verdad? Quisiera partir por allí. ¿Qué me dicen? ¿Quién quiere empezar? Aquí les pido que sea charladito, dialogadito, así que si se les ocurre a partir de la pregunta a todos, me interesa conocer sus puntos de vista. A ver, yo creo personalmente que era necesario, en todo caso, cambiar el tipo penal. Era un tipo caduco, discriminatorio, en primer lugar, en el año 2021. O sea, realmente esto ya era una deuda social, creería yo, jurídica en el tema del aborto, porque imagínate que el tipo penal indicaba que antes inclusive del COIP, un poquito antes del COIP, y el COIP es el Código Orgánico Integral Penal, estamos hablando del año 2014, indicaba que la causal, digamos, para despenalizar el aborto era el aborto en mujer idiota o demente, eso decía. Imagínate entonces los términos discriminatorios que iban en contra obviamente de la ley orgánica de discapacidades, de los convenios internacionales de no discriminación a personas con capacidades diversas, en fin. Entonces, claro, esto primero se cumplió con una parte de la deuda. ¿Qué ha significado? Es decir, fíjate que el Ecuador continúa con una tasa altísima de embarazos adolescentes. Somos a nivel latinoamericano el tercer país, solo nos gana Venezuela y Haití. Y ahí yo creo que esto yo los dejo pues como para empezar una discusión sobre el fondo del tema. Porque el fondo del tema no es jurídico, el fondo del tema es un tema holístico, diría yo, social, humano, político, familiar. El individuo conforma la familia conforma la sociedad y la sociedad conforma el Estado. Y todo esto es circular prácticamente, ¿no es cierto? Pero en un Estado en donde los derechos reproductivos se garantizan únicamente en su faceta negativa, porque todo esto tiene que ver obviamente con el derecho a decidir cuándo, con quién y cuántos hijos tener. Entonces creo que en las facetas reproductivas de los derechos reproductivos, tanto en la negativa como es no quiero tener hijos, como en la positiva quiero tener hijos, el Ecuador está muy atrasado a nivel mundial en garantizar, por ejemplo, en seguridad social, temas de reproducción asistida, y también muy atrasado, por supuesto, en este tema. Entonces te diría que el año 2021 para despenalizar el aborto por violación en este contexto social y después de 3 años, es, digamos, que haber cumplido una parte de la deuda jurídica que tenía el Estado. Muy bien, ¿cómo lo ves tú, Pablo? Tú desde esta perspectiva de dignidad y derecho. Bueno, doctora, yo creo que usted ha puntualizado muy bien el inicio del tema. El aborto siempre ha sido polémico desde sus inicios y habría que partir del hecho de por qué. Porque el aborto conceptualmente implica la terminación de la vida de un ser humano. Tanto implica esto que un aborto fallido se considera aquel en el que el niño nace
o no se desprende totalmente del útero de la madre. En ese sentido, la despenalización del aborto en casos de violación ha sido propuesto múltiples veces en la Asamblea Nacional, por ejemplo, a través de reformas al COIP, y finalmente se logró a través de una demanda en la Corte Constitucional. Y ahí hemos mencionado ya un poco el tema social, hemos mencionado el tema jurídico, pero también hay esta cuestión en cuanto a una relación de poderes. ¿Quién es la autoridad que va a permitir el aborto en el Ecuador? Son las personas con su decisión, con su voto, es la Constitución, son las 137 asambleístas o son 9 jueces de la Corte Constitucional, como efectivamente ocurrió en el caso del aborto en casos de violación. Entonces, en ese sentido hay que partir de que nuestra experiencia como país que ha avanzado en el tema del aborto es bastante relativo, digamos. No ha habido suficiente tiempo para poder comprender la magnitud de lo que puede venir, pero sí ha habido una comprensión de que el aborto no es la solución a los problemas sociales y de salud pública en el Ecuador. Con el aborto por violación no se han disparado las cifras, también ha habido mucha modificación de la ley por medio justamente de la Corte Constitucional, en el sentido de que también se involucra a los médicos en su cuestión de conciencia, también se involucra el papel de los padres de familia y su decisión respecto del aborto, y en ese sentido vale la pena pues hacer un análisis profundo partiendo de este punto que a mí me parece importante. Según nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, existe en el vientre de una mujer una vida humana que es terminada a través del aborto. Muy bien. ¿Qué ha significado para el Ecuador la despenalización total del aborto desde tu perspectiva, Vivian? Bueno, estamos luchando justamente por la eliminación del aborto como delito del Código Penal, ¿no? Lo que sucedió, como bien hemos señalado acá, es eliminar el delito de aborto en casos de violación. Y me refiero a lo que dice Sonia, este era un mínimo de dignidad muy, muy básico en relación con las mujeres, con las niñas, las adolescentes, las personas gestantes, víctimas y sobrevivientes de violación, ¿no? Cómo el Estado se atribuía el poder de imponer una maternidad forzosa, un embarazo forzoso a niñas, a adolescentes, mujeres, personas gestantes en esa situación. Además, eso sumando a las cifras de violencia que tenemos en el país, y lo que decía Sonia, ¿no? La cantidad de embarazos adolescentes y los embarazos entre niñas de 10 y 14 años que no han dejado de aumentar pese a esta eliminación del delito de aborto en casos de violación. El último año tenemos 1.900 niñas de entre 10 y 14 años, más de 1.900 niñas que fueron madres. En el año anterior, en el 2022, más de 1.800 niñas que dieron a luz y fueron madres. Entonces, tenemos una eliminación que es muy importante, pero no ha sido suficiente justamente para abordar, digamos, la problemática que está detrás, ¿no es cierto?, de los embarazos y las maternidades forzadas. Solo como para ponerlo en ejemplo, el Ecuador contestó a la CEDAW en el último informe digamos, de examen, y le dijo que entre la despenalización el 29 de abril del 2021 y el noviembre del 2023 se habían realizado 93 abortos por violación en todo el país. Imagínese usted, 93 abortos por violación. Es una cantidad muy pequeña que también destruye todos estos miedos que nos ponían en su momento, ¿no? Que todas van a ir a abortar, que todas van a ir a mentir, que todas van a decir que fueron víctimas de violación. Tenemos solamente 93 casos, y usted compare con las cifras solamente de las niñas, donde se presume que en la mayoría de los casos hay violación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos más de 6.000 casos posiblemente de niñas madres entre 2021 y 2023, y digo entre 10 y 14 años, porque de ahí las otras adolescentes tenemos otras cifras que son muchísimo más altas, pero la cantidad en esos 3 años de abortos por violación es de 93. Entonces, vemos eso, y vemos también en contraposición como este delito de aborto
con esta dualidad, ¿no? Por un lado, sigue siendo delito y por otro lado, no es delito. Entonces, ¿cómo actúan los jueces? ¿Cómo actúan los fiscales? ¿Cómo actúan los operadores de salud en relación con eso? Y actúan como si siempre fuese delito. Entonces, todas las mujeres seguimos en riesgo, inclusive las mujeres que están en riesgo su salud, su vida, que han sido víctimas de violación por la existencia de este delito de aborto. Entonces, un delito que nos viene desde el primer código donde se penaliza a las mujeres, es el Código de García Moreno. Entonces, es en la colonia. Y después con las modificaciones por causales en el 38, pero se configura en un sistema que no tiene la Constitución, que no tiene los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, que no tiene todo el desarrollo, que no ha visto el desarrollo de los derechos de las mujeres. Entonces sí, es una norma bien arcaica que todavía la mantenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Ok, ahora, yo creo que es importantísimo esto, porque el saber que en caso de que una niña que por violación de una persona no conocida o no perteneciente al núcleo familiar, o por violación causada por incesto con algún miembro de la familia, su padre, su abuelo, tiene unas cifras tan altas en nuestro país, es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso. Es vergonzoso saber que existen tantas niñas violentadas, abusadas sexualmente al interior de la familia, y que como resultado de eso tengan una nueva vida en camino. Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, decimos, nuestros hijos son sangre de nuestra sangre. ¿Sí o no? Uh-huh. Nosotros decimos, mi hijo es sangre de mi sangre. Y claro, cuando hablamos de un embarazo, de una nueva gestación, estamos hablando de eso, de sangre de nuestra sangre. Y qué duro tener que tomar una decisión en ese sentido. Pero tenemos que pensar en el drama humano que vive una niña en esas condiciones. Entonces creo que para las personas que nos escuchan y para, no sé, me parece que es inconcebible que no existe el derecho de acudir a un aborto en una situación semejante, ¿no es cierto? Es decir, el derecho tiene que existir y ya la Constitución del Ecuador lo garantiza. Ya. ¿Para qué? Para que esa niña que acude, esos padres de familia que acuden con la niña, supongo, o alguien, ¿no es cierto?, que esté acompañando a esa criatura a este procedimiento, pueda no tener un hijo. Niñas de 9 años embarazadas, niñas de 10, de 11, de 12 años. O sea, es un drama humano terrible. Como decía la doctora Sonia Merlín, nuestro país es el tercero en cifras lamentables de embarazos en adolescencia. Pero, ¿qué pasa cuando no se trata, pues, ¿no es cierto?, de mujeres, de estas niñas y de estas adolescentes? Por ejemplo, a mí me llamó la atención mientras yo hacía mi investigación que en Israel 40,000 mujeres al año abortan y no son adolescentes. Uh-huh. Son mujeres adultas casadas. Y en nuestro país podemos aseverar, sin duda, que esta es una práctica regular y constante de las mujeres adultas casadas. Y una de las razones fundamentales suele ser la situación económica. Una mujer que ya tiene 2 hijos, 3 hijos, le llega el 4º embarazo y dice, el hombre mismo puede decir, ¿y ahora cómo voy a mantener? Y la mujer se plantea eso. ¿Y ahora cómo vamos a hacer con más hijos? Y acuden al aborto. Entonces a mí me suele llamar la atención la facilidad con que muchas personas juzgan, ¿no es cierto? Juzgan el aborto en cualquier etapa de la vida de las mujeres y en cualquier situación económica de las mujeres, y lo juzgan y lo condenan y condenan a la mujer
sin recordar cuáles son las circunstancias que cada uno vive. Entonces, yo considero que así como es necesario que exista un derecho a hacerlo, también tiene que existir el derecho de que la persona elija, de que elija qué hacer frente a un embarazo. ¿No es cierto? Que elija, eso creo que es lo que se está garantizando. A mí se me ocurre algo definitivamente dentro de esto, ahora con estas dos demandas de despenalización. Sí, sabemos que en el código no, la interpretación penal no es extensiva, no es analógica, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que tú no puedes extender más allá de lo que dice la norma penal. El tipo penal te dice, es homicida el que apuñala, por decirte algo. Sí. Y hasta ahí llegaste, solo es el apuñalamiento, no es si mata con una pistola, etcétera. Es un ejemplo, una hipótesis, ¿no? Entonces, pero aquí nosotros tenemos, como tú bien decías al inicio del programa, la causal terapéutica, que dice que para salvar cuando hay un peligro en la salud o vida de la madre. Y la salud, según la OMS, es un concepto integral. Salud física, pero psicológica también. Por supuesto. Por lo tanto, en el fondo, lo único que habría que hacer, si queríamos encaminar pues una acción, me parece constitucional, sin que, de paso aclaro, yo no soy penalista, pero estos temas obviamente bioéticos sí los he trabajado, me parece que bien podría decirse, no es necesaria una interpretación extensiva, no es una interpretación extensiva salvar la salud psicológica de la mujer que teniendo 13, 14, 15 años, teniendo todavía un plan, un proyecto de vida, no lo puede realizar porque se ve truncado por un hijo o hija. Pero ahí viene el otro punto, lo que decía Pablo. Ahí está implicado, obviamente, el tema de el derecho del concebido. Y dentro de esto, bueno, yo misma he evolucionado muchísimo desde que estaba en la facultad hasta ahora y en las obras, porque así tenemos que hacerlo, ¿no? Cuando escribimos y cuando investigamos en las investigaciones y en la vida nos vamos cambiando. Y ahí tenemos una situación, y es que aquí, en lo político, este tema no se topa, pero fíjate en Estados Unidos. Lo primero que le preguntan al candidato del un partido o del otro partido, y ni siquiera le preguntan, porque ya saben que el un partido te dice no, y el otro partido te dice sí. Y dependiendo de eso, pese a que existe, obviamente ese es un sistema del precedente, ¿no es cierto? Y existen fallos jurisprudenciales que tratan estos temas. El sistema del precedente es que, pese a que la voluntad del Ejecutivo sea no al aborto, si la Corte Federal te dice sí al aborto, pues la Corte Federal ya dijo, pero cada estado es libre de cada ley. Y con esto termino Entonces, claro, aquí, por ejemplo, tú observas una política contradictoria, porque se presenta como un gobierno, no voy a decir ni nombres ni nada, pero se presentan como un gobierno en que es pro derechos humanos, pro defensa de los derechos reproductivos, súper abierto, y de pronto, el momento en que se empieza a topar el tema del aborto, no, éramos pro, pero ahora ya no somos. Entonces, ¿cómo puede ser? Esto yo lo lanzo, estas dos reflexiones. El tema primero de para qué, si la salud psicológica es un concepto integral y está dentro de la normativa. Y segundo, el tema de ¿por qué no tenemos un discurso coherente a nivel político? Desde ese punto de vista, abogada, bueno, a mí me parece muy interesante lo que contempla. Quiero retomar una idea que usted mencionaba, doctora, que es justamente la situación en la que se encuentra una mujer que acude al aborto. Es importante partir de un punto fundamental. Esa situación no se va a ver solucionada directamente a través del aborto. El Estado tiene mucho que trabajar en temas de educación sexual, en temas de prevención de violencia, temas de rutas de atención, incluso en apoyo para aquellas mujeres que
teniendo un embarazo que no estaba planificado en su vida, quieren mantenerlo. Y ahí tenemos, por ejemplo, un avance que falta todavía respecto de lactarios, respecto de incentivos de becas para mujeres que quieren continuar estudiando. Pero hay que partir entonces de este punto fundamental. El aborto no va a resolver los problemas del Ecuador, no va a resolver los problemas de las mujeres en el Ecuador y de estas niñas que están siendo violentadas. Muchas veces incluso las expone a un círculo de violencia, porque si bien el bebé ya no está dentro de la niña, el violador sigue estando dentro de su casa, dentro de su círculo, y eso es algo que hay que también analizarlo. Y desde el punto de vista que mencionaba la doctora, pues sí, hay varios temas que se relacionan con la salud mental de las mujeres. Yo considero que es algo que no se ha tratado lo suficiente, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos es un debate latente. ¿Cuántas mujeres se ven afectadas en su salud física y psicológica por tener un embarazo que no estaba planificado, pero también por haberse practicado un aborto? Hay estudios, por ejemplo, un estudio en Finlandia que se realizó durante 12 años, que determinó que las mujeres que se practicaban un aborto un aborto provocado, sufrían 5 veces más el riesgo de suicidios que una mujer que no se practicaba el aborto, y 3 veces más que una mujer que sufría un aborto espontáneo. Es decir, que falta todavía analizar cuáles son las consecuencias psicológicas de una mujer que experimentó la vida dentro de sí y que después de un acto que, permítame la expresión, es un acto violento, termina con esa vida y entonces debe retomar sus funciones. Y ahí nosotros hemos visto también la experiencia del acompañamiento de estas mujeres a través de muchas organizaciones que se dedican a protegerlas, a cuidarlas, a extraerlas de ese círculo de violencia, y muchas que ya han sufrido un aborto, que tienen, por ejemplo, sueños recurrentes, que no soportan escuchar los llantos de un bebé, que no soportan recordar que estuvieron embarazadas. Y luego también hay un drama humano detrás, que se ve mucho en Estados Unidos, que es el drama de los padres de familia. Me gusta mucho mencionar ese tema porque ese es un país que ha tenido una trayectoria larga sobre este tema. Sí, el derecho a decidir el padre. Y hemos visto justamente situaciones en donde la mujer toma la decisión de abortar y el padre de esa criatura, teniendo la posibilidad económica, teniendo el deseo de darle una familia, de amarlo, de respetarlo, de cuidarlo, de protegerlo, no lo puede hacer. Y hay cientos de padres que lloran fuera de los abortuarios porque las mujeres pues han ido a terminar con la vida de su hijo, que también es hijo de él. Gracias, Pablo. Sí, por favor, Vivi. Sí, creo que es bien importante justamente centrar lo que hemos estado diciendo aquí. Las demandas que tenemos desde el Movimiento Justa Libertad y desde otras organizaciones de mujeres es que se elimine del Código Penal el delito de aborto. Y esta demanda es fundamentada justo en todos los principios del derecho penal. El derecho penal es de última ratio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que solo se puede utilizar cuando es la medida primero idónea, necesaria y proporcional, o sea, la mejor medida para proteger el bien jurídico protegido, que es lo que queremos proteger, ¿no es cierto? Esa es la mejor medida. Y aquí mismo se han dicho justamente qué es lo que tiene que hacerse para proteger realmente la vida desde la concepción, que es un valor que está en la Constitución reconocido y garantizado. Entonces, el tema es, con el delito de aborto, con la existencia del delito de aborto, lo que pasa es que no se protege la vida desde la concepción. Usted misma ha dicho, Gisela, ¿cuántos abortos se practican? ¿Cuántos conocemos de nuestro círculo? Una cifra real. Nosotros, a partir de las cifras de la OMS y del número de nacidos vivos, se calcula que 7 mujeres se practican abortos, digamos, cada hora en el Ecuador. O sea, es una cifra altísima, ¿no? Entonces, el tema es, primero, ¿qué pasa con el delito de aborto? Primero, que no protege la vida desde la concepción, porque sabemos que todas las mujeres desde tiempos inmemoriales nos hemos practicado abortos. Eso está en la esencia, digamos, de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra historia? De la vida femenina, tal cual, de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando nos embarazamos? Que
qué sensaciones, qué pasa, qué transformaciones sufrimos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿no? Entonces, el tema es que efectivamente ocurren abortos, el delito de aborto no es la forma ni idónea ni necesaria ni proporcional para proteger ese bien jurídico protegido, y como ha dicho Pablo, existen otras formas de proteger la vida desde la concepción, y esas formas lamentablemente no se toman en serio en este país, justamente por la existencia del delito de aborto, porque creemos que con la existencia del delito de aborto ya estamos protegiendo la vida de concepción, cuando tenemos toda una deuda pendiente en educación, en política pública, en mejorar, digamos, la situación de brecha laboral de las mujeres. Nosotras que tenemos hijos, y hijos deseados, muy probablemente, sabemos lo que significa el costo de maternar, sabemos lo que significan nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el Estado tiene políticas públicas para aliviar ese costo, esa brecha de género? No tenemos nada. Lo que tenemos es un delito de aborto. Entonces, eso es como ser fariseos en esta sociedad, como ponernos una venda en los ojos, decir, ya estamos protegiendo la vida desde la concepción con el delito de aborto y no hacemos otras cosas, que son las idóneas, necesarias, proporcionales. Exacto. Y utilizamos una medida que no sirve, no ha servido en ninguna parte. Y yo solo quería decir una cosa en relación con los suicidios que mencionaba Pablo. Él habla de Finlandia, pues UNICEF tiene una investigación en la frontera norte del país sobre violencia, relación entre violencia, embarazos adolescentes de niños en la frontera. Entonces digamos, las conclusiones es que justamente los suicidios se dan en relación con esas causas, con violencia, con embarazos y maternidades forzadas también. Entonces sí es un problema que no puede ser abordado desde el derecho penal. Correcto. Ahora, yo considero que, fíjense ustedes, ya aquí en nuestro país hay una despenalización del aborto en casos de violación. Ya. Pero miren todo lo que hay debajo. Toda esta discusión, esta conversación, estos puntos de vista que los invitados en el programa en esta mañana nos dan a conocer. ¿De qué nos hablan? De cómo estas discusiones no se agotan, porque lo que está en la ley es un tema, pero la vida humana, con sus múltiples facetas y en distintos contextos y en infinidad de realidades distintas, toma su propio curso. ¿No es cierto? Y necesitamos la garantía de los derechos, desde luego. Pero hay que saber que, por ejemplo, lo que mencionaba Pablo, para mí es un drama cuando yo encuentro en consulta, cuando yo recibo en consulta, hombres que efectivamente se han quedado fuera de la decisión. Hombres que de repente sí podrían haber dicho, tengo también derecho de decir, ¿sabes qué, mujer? Yo sí quisiera que tengamos el hijo, hagamos una vida juntos, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero hagámoslo. Pues la mujer toma la decisión por sí misma y está bien, es su derecho. Pero, ¿cómo es que dice la ley? ¿Cómo es que dice? Mi derecho termina cuando empieza el tuyo. ¿Se dan cuenta que es ahí? Es bastante polémico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del impacto psicológico, el impacto emocional, yo francamente he visto de todo en mi consulta. He visto mujeres que han venido efectivamente con síntomas de estrés postraumático, que es lo que tú, Pablo, mencionabas, cuando no puedes tolerar el llanto de un bebé, cuando miras un bebé en brazos de una madre y lloras de la nada, cuando tienes sueños recurrentes, pesadillas, o cuando el propio cuerpo, después de mucho tiempo de haber ocurrido ese aborto, no logra la concepción, que cuando quisieran, ¿no es cierto?, en un momento que las mujeres consideran adecuado. Y dentro de los procesos psicoterapéuticos que yo acompaño, lo que encuentro, ¿qué es? Mucha culpa en esos casos. Mucha culpa, mucha vergüenza, mucho arrepentimiento. O sea, implica un trauma. Es un hecho traumático. Es un trauma físico y es un trauma emocional. Y eso no se puede negar. Eso es así. Y tiene unas repercusiones y unas consecuencias, pero por supuesto que sí, que tienen que ser acompañadas, porque la decisión que la mujer toma
lo hace en uso de sus derechos, pero tiene implicaciones. Y eso no significa ni condenarla ni abandonarla. Significa, ojalá que cuente con todos los apoyos necesarios para poder transitar por la decisión y sus consecuencias, y que no se convierta tampoco en un ancla para su vida. ¿Qué más he visto? He visto que, aún habiendo tenido 1, 2, 3, 4 abortos, la mujer no se arrepiente nunca. También existe. No es que solamente la mujer se latiga para toda la vida y queda ahí para siempre condenada. No, de verdad. Hay mujeres que dicen, no, yo lo hice con plena conciencia, no era mi momento, yo no podía, el padre no quería, lo que se considera un aborto masculino, cuando la mujer viene y le cuenta a su pareja que está en estado de gestación, y el hombre dice, no sé, Guambrita, vos verás qué haces, ¿no es cierto? Eso se considera un aborto masculino. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se resuelve eso? La mujer dice, no, no quiero. Si está consciente y no tiene un juzgamiento externo y no tiene un juez interno que le azote, entonces la mujer lo asume y lo afronta como parte de su historia femenina, de mujer, en un contexto difícil. ¿Qué piensan de esto que planteo? Ahí hay un tema muy importante, doctora, y permítame que tenga la palabra. Justamente quisiera hacer una corrección, no sé si es que la doctora Hidrobo no me ha comprendido bien. Yo mencioné que sí existen formas para evitar abortos y para solucionar las problemáticas de la mujer. Sin embargo, sí considero que la penalización es un tema que se debe mantener. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros relativizar la vida del no nacido. Podríamos hablar, como se mencionó aquí, que porque no es un tipo penal efectivo, porque se siguen realizando abortos. Bueno, pongámoslo en una situación distinta. Estamos enfrentando actualmente una guerra contra el crimen organizado, una guerra contra el sicariato, contra la corrupción. Entonces, frente a todos estos casos que han salido y que seguirán saliendo lastimosamente, debemos eliminar el sicariato del Código Penal, debemos eliminar todas las penas respecto de la corrupción que existe en el Ecuador. No. Se tiene que trabajar en medidas preventivas, medidas sancionatorias, medidas que eviten que existan abortos en el Ecuador. Pero paralelamente se mantiene la penalización. ¿Por qué? Porque hay una vida protegida por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos que está en riesgo. Y si bien una mujer puede sufrir o no consecuencias psicológicas, puede sufrir o no un arrepentimiento, esa vida que se ha perdido no va a poder recuperarse, con o sin arrepentimiento, con o sin tratamiento. En ese sentido, el aborto no es la solución para resolver los problemas de las mujeres, porque siempre va a terminar con una vida humana que merece respeto, que merece protección constitucional. Yo quisiera justamente responder en relación con los tratados internacionales y la protección de la vida desde la concepción, que como está en la Convención de Derechos del Niño, como está en la Convención sobre Derechos Americana sobre Derechos Humanos, o como está en nuestra Constitución. ¿Cómo se ha interpretado esto? Justamente a partir de la propia jurisprudencia, digamos, o las interpretaciones de los órganos auténticos, de los tratados internacionales que se hace, es que se protege la vida desde la concepción a través de la protección de la mujer que está gestando esa vida. Entonces, así se protege realmente. Y justamente yo sí pongo a las personas a preguntarse, a estas personas que ya viven todos estos dramas humanos en relación con el aborto, ¿también necesitamos criminalizarlas? Y también pensemos en temas de clase, ¿no? Porque en nuestros círculos posiblemente aquí estamos gente privilegiada, gente que ha estudiado, gente que tiene una profesión, que la ejerce. En nuestros círculos no conocemos tal vez a ninguna mujer que haya abortado y que haya sido criminalizada. Pero las criminalizaciones, y me refiero a los procesos que se abren contra mujeres que abortan en los hospitales públicos, donde los mismos operadores de salud denuncian, son las mujeres jóvenes,
racializadas y empobrecidas las que son, digamos, objeto de criminalización por este tipo de denuncias. En nuestros círculos no hay eso. Entonces sí es bien importante entender que la existencia de este delito, además de ser inconstitucional, porque no respeta esto de que sea lo último, o sea, lo único necesario, es, además es discriminatorio. Y otros, digamos, en otras partes, por ejemplo, en la Corte de Estrasburgo, en el caso BO contra Francia, ya se ha dicho pues que la vía penal no es la forma de proteger la vida desde la concepción. Sí, yo estoy de acuerdo porque en realidad que el derecho penal debe, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados aquí inclusive como abogados a orientar a nuestros clientes hacia el derecho penal. Entonces tenemos una alternativa civil, una alternativa administrativa y la alternativa penal, caso X. Pero nosotros, digo en general, no mi caso particular, nos vamos y decimos, no te conviene meterle preso para presionar a que te pague. A ver, ¿quieres que te pague? ¿Por qué no haces un juicio ejecutivo? ¿Por qué tienes que irte directo al abuso de confianza, a la estafa? Por decirles en un tema patrimonial, ¿no? Y así orientamos, desde mi perspectiva. Y voy años dentro de esto, tratando los temas en mi obra El concebido ante el derecho, en Sujetos del Derecho. Si nosotros queremos proteger la vida, sí, porque para esto la Constitución del 2008 reformó la Constitución del 98 en donde decía el derecho a la vida desde la concepción y la reformaron en la Asamblea de Montecristi y pusieron la vida desde la concepción. Entonces ya no hay un titular en la Constitución, aunque en el Código de Niñez y Adolescencia se mantenga el artículo 20 como titular de derechos del sujeto concebido. Pero más allá de eso, históricamente, sí, el aborto ha sido penado, pero ese históricamente responde a la realidad social actual. Y aquí vamos a temas como, por ejemplo, si han sido solamente, y yo digo solamente, 93 los abortos por violación denunciados, es porque normalmente el abuso sexual, y en esto obviamente pues no me dejan mentir aquí mis colegas, no se da. O la violación no se da fuera para las niñas, niños y adolescentes, se da en el ambiente familiar. Y aquí hay un problema inclusive en la legislación civil, porque todavía solamente se prohíbe el matrimonio con los consanguíneos hasta el 2º grado. ¿Qué significa eso? Hermanos en colateral. Pero los tíos son 3er grado colateral y está permitido. Entonces, porque no está prohibido en el Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde mi perspectiva, la normativa civil no se ha acoplado, y estamos viéndolo a diario, lo vemos en esta maestría, que lo vemos a diario en los tribunales, no se ha acoplado a la normativa constitucional. Y si tenemos una constitución de avanzada, porque sí es una constitución de avanzada en muchos puntos, en donde, en definitiva, ¿y por qué? ¿Qué queremos decir con esto de avanzada? Que efectivamente está un poquito más adelante, tal vez de la evolución social, para poder permitir una modernidad. Entonces, ¿por qué nosotros no acoplamos nuestra legislación civil de mejor manera para proteger al sujeto de derechos concebido? En todo caso, si es que fuera un sujeto de derechos, si estamos con esta postura, o para proteger la vida desde la concepción en una realidad. Y finalmente, como bien decía Viviana, esto en el comentario a Pablo, como bien decía Viviana, ciertamente es de última ratio el derecho penal. ¿Por qué no podemos comparar aborto con sicariato? Ojo, porque yo lo que estaba entendiendo era esto. Entonces despenalicemos el sicariato y ya se va a suprimir el sicariato. Eso es una visión que no se compadece con el derecho de la víctima y demás. Pero bueno, no, sin ser penalista. Entonces la situación, cuando Viviana nos decía, tal vez nosotros en nuestro círculo somos privilegiados. Yo lo que creo es que aquí para legislar hay que despojarse de nuestro primario criterio, si ya formamos parte de un grupo que tiene un criterio establecido pro o en contra, para poder legislar. Y tenemos que legislar en base a la sociedad. ¿Y cuál es la realidad social? Una realidad en la que el abuso sexual, la violación, y el aborto, 7
casos diarios. Entonces, para poder acceder a un aborto en condiciones de salubridad, en donde no muera la niña que no fue violada, pero bueno, o la adolescente, más bien, porque niña, la adolescente de 17 años y medio, que no tiene quien se haga cargo, entre comillas, de su maternidad, porque además no es un derecho de padres o madres, es una maternidad o paternidad, ¿no? Tengo que ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Hablamos de despenalización total del aborto. ¿Por qué y para qué? Todavía no acabo de hacer esa pregunta y ya se nos va acabando el tiempo, pero fíjense qué importantes los criterios de nuestros invitados del día de hoy. Este es un tema tan polémico que evidentemente no existen verdades absolutas. Estamos compartiendo criterios profesionales de defensores de los derechos humanos, cada uno con su perspectiva, y los mensajes que ustedes están haciéndonos llegar al 099-556-3990 los voy a compartir al regresar de esta pausa que viene ahora mismo. Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. 10:34. ¿Te preocupa que tus hijos no tengan una sana autoestima o que les falte respeto y valoración por sí mismos? Hola, soy Giselle Echeverría Castro, educomunicadora y terapeuta familiar sistémica, y te invito a un taller muy especial: cómo desarrollar una sana autoestima en tus hijos. El miércoles 31 de julio a las 20 horas nos encontraremos en Zoom para aprender herramientas prácticas y efectivas que te permitirán fortalecer la confianza y el bienestar emocional de tus hijos. No te lo pierdas. Te espero el miércoles 31 de julio. Inscríbete ahora al 099-556-3990. Los cupos son limitados. Costa Sierra te propone terminar el día con el corazón contento. Disfruta de nuestra parrilla, exquisitos pescados y todos los clásicos de la cocina ecuatoriana en un ambiente acogedor. Contamos con seguridad privada y parqueo seguro. Haz que tu cena se convierta en un momento inolvidable con deliciosas propuestas gastronómicas. Costa Sierra, un tributo a la cocina ecuatoriana. Estamos en la pradera E7-147 frente a la Flaxo. Nuevo horario de atención, lunes, martes y domingo de 9 horas a 17 horas y de miércoles a sábado de 9 horas a 21 horas. Movlat es el lugar perfecto para encontrar una gran variedad de muebles para todos los gustos y estilos. Visítanos en Moblarqui Centro Shopping, de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche, o en Moblarqui Tumbe, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Te esperamos. Moblart, haz de tu hogar un mejor lugar. Deepak Chopra, el líder de transformación personal más importante del mundo, vuelve a Ecuador. Y en esta ocasión para hablar del despertar de la vida. Ven y descubre cómo la comprensión de nuestra conciencia mejora nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, social, comunitario y financiero. Deja que Chopra te guíe en el camino hacia la riqueza, la abundancia y la transformación personal y por supuesto en un entorno adverso. Quito, 27 de agosto, Hotel JW Marriott, un evento seminarium. Más información en www.seminariumec.com.es. ¿Te preocupa que tus hijos no tengan una sana autoestima o que les falte respeto y valoración por sí mismos? Hola, soy Giselle Echeverría Castro, educomunicadora y terapeuta familiar sistémica, y te invito a un taller muy especial: cómo desarrollar una sana autoestima en tus hijos. El miércoles 31 de julio a las 20 horas nos encontraremos en Zoom para aprender herramientas prácticas y efectivas que te permitirán fortalecer la confianza y el bienestar emocional de tus hijos. No te lo pierdas. Te espero el miércoles 31 de julio. Inscríbete ahora al 099-556-3990. Los cupos son limitados.
Sensodine, protección completa para tu cuidado oral diario. 8 beneficios en uno. Sensibilidad, esmalte, placa, caries, limpieza, frescura, blanqueamiento y encías. Marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Sensodine. Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Varios mensajes que quiero compartir con ustedes. Estamos ya de regreso, estamos al aire. Entre nosotros. A ver, voy a... Segunda y tercera entrega. Estamos al aire y vamos a continuar con nuestro programa. Despenalización total del aborto, ¿por qué y para qué? Tengo, como les decía, varios mensajes. Me dicen por aquí, buenos días, Gisela, excelente tema el de hoy, por favor que mi mensaje sea anónimo. Cuando tenía 18 años, yo me sometí a un aborto clandestino con ayuda de mis padres. Fue un golpe fuerte a nivel familiar. Pasaron los años y tuve complicaciones para quedarme embarazada. Nunca le comenté de esto a nadie, ni siquiera a mi esposo. Tuvimos una hija que ahora ya tiene 22 años. Hace un año se practicó un aborto fuera del país, ya que salió a estudiar en el extranjero. Pues en una noche con amigos no se cuidaron y terminó embarazada. Mi hija cambió muchísimo a raíz de esto. La veo muy triste y estando lejos me preocupa que caiga en depresión y tenga otro tipo de pensamientos. No me siento en las condiciones para aconsejarla de manera correcta. He tratado de que vaya a terapia, pero se niega a hacerlo. Esto diríamos en terapia familiar sistémica, conocemos esto como la crisis de aniversario. Crisis de aniversario. Más o menos a la misma edad o muy cercana a la edad en la que la madre vivió una situación de un embarazo no deseado que concluye en aborto, esta hija vive la misma historia. Otras circunstancias, pero el hecho es el mismo. Embarazo y aborto. Se llama crisis de aniversario. Y desde esta perspectiva, a mí me gusta ir, obviamente, voy a llevar el agua a mi molino, ¿no es cierto? Para poder decir que efectivamente, como todos han coincidido, se necesita mucho más que la ley. Y la despenalización del aborto, se necesita mucho más que eso para poder afrontar un tema tan delicado. Estas son las historias humanas que van a estar fuera fuera de la ley. O sea, ¿cómo resuelves eso desde la ley? No existe. El drama que vive esta joven, la preocupación de la madre porque la hija está deprimida pero no busca ayuda. Bueno, ¿qué te puedo decir, mamá? Que en algún momento tu hija seguramente va a necesitar esa ayuda para sanar las heridas que quedan. Esto es indiscutible. O sea, una cosa es que tenga el derecho de hacerlo y otra, como ya mencioné antes, que eso no tenga repercusiones a nivel personal, emocional, etcétera, y familiar, ¿no es cierto? Me dicen también, buenos días, Gisela, bendecida semana, un tema realmente importante y delicado. Yo en total desacuerdo de ver cómo cada día se normaliza lo antinatural. Como dijo Milei, si alguien me roba o hace algo malo, me da derecho de decidir sobre otra vida. Ese derecho solo lo tiene Dios. Denle atención luego que dé en adopción. Conozco personas que han tomado la decisión de no aceptar un hijo y como toda su vida pasan arrepentidas y con un dolor que nunca se termina. Gisela, ojalá el mundo tome otro rumbo. ¿Qué voy a decir? Nada, solamente voy a compartir los mensajes porque me parece que son muy válidos todas sus opiniones. Buenos días, qué tema tan difícil. El caso de violaciones podría ser discutible, pero ¿qué pasa con las mujeres que abortan como si fueran a las peluquerías a realizarse un corte de cabello? La justificación es que con su cuerpo pueden decidir, pero el bebé es otro cuerpo y tiene derecho a la vida. Si con la misma euforia se defiende el aborto, se harían campañas de cuidado de niñas en sus propias familias y de control de natalidad. Tal vez sería más eficiente. Es como en una calle difícil de muchos accidentes, se pone al final el hospital y no se mejora la calle.
También me dicen, buenos días, las mujeres en edad reproductiva deberían ser escuchadas sobre el aborto y la vida sexual mediante una consulta dirigida solo a ellas, porque opina todo el mundo menos ellas. Buenos días, gracias por este tema tan fundamental. En mi humilde opinión, considero que es una decisión de la mujer, previo un apoyo integral corto que le expliquen de opciones, adopción, ayuda económica, etcétera. Además, las secuelas que le pueden generar en su vida, elegir el aborto y si estaría preparada para afrontar las secuelas de sus decisiones. Un bendecido día, Rocío. Me dicen también en Facebook, donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo, me dice, buenos días, ¿cómo puedo dar un comentario? Me gustaría preguntar a la expositora en defensa del aborto si ella tal vez se ha hecho alguno y si ahora al ver a un niño en su familia, en sus amigas, no piensa así sería mi hijo o hija. Lo más triste, incluso pensaría eterno tener hijos y pensar... No está muy clara la redacción. Me dicen también, para el señor que está en el panel, el primer derecho del no nacido debería ser deseado y nacer en condiciones humanas. Muchos de los sicarios posiblemente nacen y viven en condiciones inhumanas. Más mensajes por aquí. Me dicen, Gisela, qué tema tan delicado, me alegra mucho que lo hayas planteado, aunque nunca exista un consenso sobre los puntos de vista y como tú bien dices, las realidades son tantas y tan discutibles porque hay circunstancias que cada persona vive. Creo que es necesario siempre reflexionar sobre temas tan importantes porque muchas veces escuchar a uno de tus panelistas puede significar que uno pueda hacer una decisión que le parezca correcta en un momento y que tal vez más adelante no, pero alguna vez te escuché decir, si en su momento estás convencido de que es la decisión, en tu nivel de conciencia, entonces tal vez con tu nivel de conciencia más adelante puedas pensar que no, pero la decisión fue válida según tu nivel de conciencia en ese momento. Mira. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes al 099-556-3990. Estoy con el tiempo recontra justo. Y acá, esta primera parte, la que ya está aprobada, es de la que estamos hablando. ¿No es cierto? Y claro, y la una segunda parte. La primera parte nomás hemos pasado. Y la segunda parte es despenalización total del aborto. Yo pregunto, ¿para qué? ¿Qué significaría la despenalización total y para qué? Para mí, esta despenalización significaría que las mujeres en edad reproductiva que no quieren tener hijos, de acuerdo a su derecho reproductivo a no querer tener hijos, y dentro, porque además hemos hablado de mujeres que tienen pareja en el derecho a ser padres, pero muchísimas de las mujeres que acuden a abortar justamente no tienen pareja. No quiere tener hijos, pues pueda acceder a un sistema en el cual le garantice su salud, tanto física como psicológica, porque el aborto clandestino mata muchísimas mujeres también. Entonces, eso es importante tenerlo presente, más allá del aspecto jurídico. Cuando yo tengo el caso de una amiga que abortó cuando era adolescente porque su novio le pidió. Luego se casó con ese novio y efectivamente, como decía el doctor Pablo, tenía pesadillas, etcétera, tuvo un hijo con él. Se divorció al año de estar casada y él no acudió al parto de su hijo, lo crió sola. Luego se casó, tuvo 2 hijas. Y le cuesta un montón criar a esas 2 hijas. Ya se divorció del segundo marido. Y entonces yo me pregunto si estas pesadillas, si esta culpa, no son un introyecto que realiza la sociedad y que la carga solamente en la mujer. Además, con una definición de roles, como que, como eres mujer, te gusta ser madre. Y bueno, definitivamente hay mujeres que deciden no ser madres, y pasa por una prevención. No digo que no, estoy de acuerdo con Pablo en eso, una prevención, un incentivo. El aborto no es la solución ni a la pobreza ni a la delincuencia, pero
definitivamente, un aborto penalizado, ¿para qué? Ok, yo creo que esto que dice Sonia es clave, ¿no? ¿Cuánto es la creencia? ¿Cuánto es la creencia? El sistema de creencias nos define de alguna manera, define las decisiones, las elecciones que hacemos. Y claro, la postura de la Iglesia católica, por ejemplo, en nuestra sociedad, que es mayoritariamente católica, aunque la enorme mayoría también suelen decir, soy católico pero no practicante. Pero, ¿qué dice? La vida es un don de Dios, dice, ¿no es cierto? Y hay un alma que es infundida por Dios. Por lo tanto, la vida se considera sagrada. Y hay un concepto que a mí me ha parecido que es interesante, que dicen, no hablamos solamente de reproducción, sino de procreación. Procreamos, o sea, hay la creencia de la existencia de un Dios que crea la vida, y los seres humanos en nuestra vida humana contribuimos a esa creación, procreamos, ¿no es cierto? No somos solamente máquinas reproductivas. ¿Con voluntad procreacional? Sí, ahora se denomina voluntad procreacional, es decir, tienes la intención y buscas procrear. Sí. Ok, pero para eso necesitaríamos entonces que seas un hombre, una mujer, que tenga capacidad, no solo que esté en edad reproductiva, sino en esta capacidad procreativa. Creo que es bien importante, Gisela, diferenciar aquello que nos parece bueno o malo en una sociedad de aquello en lo que debe intervenir el Estado a través de la forma más invasiva en la vida de las personas, que es el derecho penal. Justamente no creo que haya debate entre si es que el homicidio tiene que ser un delito, si es que el sicariato tiene que ser un delito, y como hemos visto hay un profundo debate en relación con el aborto. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Yo estoy de acuerdo? ¿Yo no estoy de acuerdo? Entonces, aquí lo grave es que a través del derecho penal se imponga una visión de la sociedad en los cuerpos de las mujeres. Entonces, a mí, más allá de que tenga una posición A o B de formación, pero el Estado per se, a través del Código Penal, de la forma más violenta, y más en esta situación del país donde los cárceles están en esta situación, esa amenaza es gravísima, me dicen, si usted aborta, entonces le voy a criminalizar. ¿Y criminalizar qué significa? Desde que me puede denunciar el operador de salud, me puede denunciar mi novio o novia, o sea, es grave, ¿no?, la situación. Entonces, y además vemos que este delito, la existencia de este delito, afecta de forma desproporcionada a las personas más en situación de mayor vulnerabilidad, empobrecidas, racializadas. No es un delito discriminatorio, porque no hay un delito, ¿no es cierto?, para los hombres que abortan sus hijos, solo para las mujeres que abortan sus hijos. Entonces, o sea, ¿para qué? Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿para qué la despenalización total del aborto? O sea, hay que eliminar el delito de aborto del Código Penal. ¿Para qué? Primero, porque es una norma discriminatoria para tener una sociedad más justa, una sociedad donde las mujeres no se les imponga un rol de género a partir de una norma penal, ¿no es cierto? Donde no se criminalice a las personas más vulnerables, y donde a las mujeres no se nos imponga transformaciones en el cuerpo que no queremos. Para tener hijos deseados, una sociedad más justa también, donde no haya digamos, los problemas que tenemos ahora en nuestra sociedad. Evidentemente, el delito de aborto, que las personas se practiquen abortos o no influye en, digamos, en las cifras de violencia de la sociedad, pero posiblemente sí habría que ver. Okay. Tu punto de vista, Pablo. Gracias, doctora. ¿Para qué la despenalización total del aborto? ¿Qué dices de eso? Bueno, generalmente es una pregunta que nos seguimos realizando nosotros, precisamente porque podemos partir de la experiencia de otros países. En un estudio realizado en 32 estados mexicanos se documentó
que en las leyes donde se permitía menos el aborto, se redujo la mortalidad materna hasta en un 40%. Es decir, que los estados mexicanos que tienen una legislación amplia sobre el aborto también tienen una mortalidad materna mayor. ¿Por qué? Precisamente porque hay una conexión entre las afectaciones psíquicas, psicológicas, pero también físicas de la mujer que va a acudir a un aborto. Eso por un lado. Por otro lado, es importante mencionar también el contexto jurídico en el que estamos en el Ecuador. Hace poco hemos tenido ya una discusión en la Asamblea Nacional sobre los derechos animales. Me parece un tema muy importante porque vivimos en un país extremadamente biodiverso y se está buscando proteger de mayor forma a los animales, a la naturaleza, a los ríos, a las montañas, y mientras tanto al ser humano por nacer se le está quitando esa protección y se le está dando una sentencia de muerte que en la práctica pues no sería coherente con lo que estamos buscando de proteger como sociedad. Y en ese sentido, las personas que también defienden los derechos humanos sabemos que una pena de muerte en un país es un tema sumamente grave y que hay que defender a las personas, incluso las personas que están en la cárcel, de que se les termine arbitrariamente con su vida, incluso a través de la pena de muerte. Y finalmente quiero referirme a un comentario de la doctora, la abogada. Hablábamos mucho sobre legislar sobre el aborto. Sí, justamente. Viviana también. Yo también soy abogada. Así es. Hablábamos sobre legislar sobre el aborto. Y a mí me parece que ahí está el detalle fundamental. ¿Qué significa legislar? Significa que los ciudadanos decidimos cuáles son las reglas del juego que van a regir para nosotros. Los ciudadanos decidimos si el aborto se debe penalizar o no, si el aborto debe ser libre en todas las circunstancias hasta los 9 meses o no. Y lo que se está ocurriendo con la demanda es que se le está quitando la posibilidad a las personas y a los legisladores de decidir, y esa posibilidad solo la tiene la Corte Constitucional. Es decir, que 9 personas van a decidir sobre la vida de 18 millones de ecuatorianos y especialmente sobre la vida de los más vulnerables, que son los niños en el vientre. Entonces, si hablamos de legislar, deberíamos hablar de no hacerlo a través de la Corte Constitucional, sino de los órganos que están hechos para legislar. Tania, en Facebook, donde hacemos en la transmisión de nuestro programa en vivo, me dicen, ¿este foro es abortista? Claramente el aborto es matar a un inocente. Si hay 2 niños, ¿por qué matar a uno? ¿Son todas las mujeres aborteras? ¿Por qué un niño debe ser desmembrado? ¿Porque alguien eligió desmembrarlo? Hablemos de la salud del bebé por nacer. Marcelo dice, una corriente mundial el aborto y la necesidad de preservar la vida de los animales, bien por los peluditos y por los niños, tomado como un estorbo, y la mujer decidiendo sobre su cuerpo, pero no de un ser humano. Hoy vemos a mujeres tan sueltas de huesos que promueven este hecho tan denigrante y muchos malos hombres que defienden la vida. Dios nos juzgará. También me dicen, hola, estoy muy molesta con la postura de Pablo. Pienso que la despenalización del aborto debe proceder. No se garantiza nada con la penalización. Pienso que esta actitud se hace eco de moralismos atados a creencias religiosas que solo han perpetrado el patriarcado. Déjame que te cuente, también me dicen, yo experimenté muy de cerca una situación con el aborto. Me quedé embarazada sin conocer casi al padre. Al inicio él estaba tan asustado que su única solución era el aborto y se me pasó por la mente hacerlo. A la final no lo hice y nuestro hijo nació. Lo único que quisiera que muchas personas escuchen es que sí se puede ser feliz sin tomar esa decisión. Hoy por hoy no estamos juntos, pero tenemos una excelente relación y somos felices con nuestro hijo. No damos la oportunidad de que también la vida se encargue de acomodar las cosas porque nos cegamos por el miedo. Querida Gis, qué bueno que tocan estos temas que son álgidos, pero parte de la vida. Quiero quedarme en anónimo. Déjame que te cuente. Tuve un embarazo no deseado a los 28 años. Quise abortar, pero no lo hice. Igual perdí ese bebé. Tengo 54 años y no puedo perdonarme, ni el dolor se va de mi vida. Es algo muy fuerte. Me sentí rechazada, negada como mujer, con un corazón malo y con un dolor hasta hoy infinito. Solo digo, es una vida. Es tu hijo, que es el amor más grande que una mujer pueda sentir. Es un crimen difícil de sanar pese a que no lo deseaba.
También me dicen por aquí, por favor mantenerlo anónimo, no soy pro ni contra aborto, sin embargo considero que es derecho de la mujer. Tengo una persona allegada que tiene un hijo con autismo severo de 40 años. La vida de los dos ha sido muy, muy difícil. Yo no me sentiría capaz de juzgarla si en algún momento de su embarazo y al saber lo difícil y duro que ha sido, ella hubiese elegido abortar. No estoy en sus zapatos y no tengo las herramientas para juzgarla. Me parece injusto que las personas en situaciones diferentes, especialmente hombres, sean los que decidan qué deben hacer las mujeres en situaciones complejas, incluso cuando la vida de los dos está en peligro. Y finalmente termino con este mensaje: si el aborto se realiza en condiciones adecuadas, disminuiría la incidencia en la salud de las mujeres. Ok. Bueno, puntos de vista varios, múltiples. Quiero agradecerles. Vivian, gracias por acompañarnos esta mañana. Sonia, gracias por venir hoy. Pablo, gracias. De los mensajes que acabo de compartir, de los mensajes de amigas y amigos oyentes, díganme su punto es, ¿qué les genera como sentimiento nomás, ¿no es cierto?, al escuchar esto. Brevemente, por favor, que estamos al final. Por favor. Sonia. Bueno, yo respeto todos los criterios, la verdad, creo que somos una sociedad pluricultural por eso. Desde mi perspectiva, definitivamente el penalizar el aborto no ha aportado para que se reconozca el derecho a la concepción ni la protección a la concepción. Yo creo firmemente en que se debe de respetar al ser humano como individuo y que no se debe de asignar un rol de maternidad impuesta a ninguna mujer. Muy bien. Vivian. En principio, empatía, ¿no? Tantas situaciones y dramas humanos que nos han dicho en estos comentarios, y me reafirmo y nos reafirmamos en el tema de que frente a estas mujeres que experimentan estos dramas humanos, además imponerles la amenaza del Código Penal es realmente desproporcionado, no es necesario, no protege la vida desde la concepción y discrimina, porque generalmente quienes son las personas más afectadas por la criminalización del aborto y por la existencia del tipo penal de aborto no son las mujeres, digamos, que están en los sectores más favorecidos de la población, sino aquellas que viven en la ruralidad, las jóvenes, las mujeres racializadas. Y entonces es un tema de justicia social que el derecho penal no se use contra esas personas que nos han tenido la sensibilidad de hablarnos de su vida y de sus dramas. Creo que mi pregunta viene muy a destiempo porque estamos al final, pero estaba pensando, ¿cuántas mujeres han sido denunciadas y presas por aborto, por haber sido acusadas de aborto? El tema es que también es un problema, ¿no? La existencia del tipo penal de aborto y no la existencia de causales, y también la forma en que los operadores de justicia tienen las cifras. Una ambivalencia en las cifras y en los operadores hay de justicia. Una ambivalencia. Nosotros en la investigación de Human Rights Watch entre el 2014 y el 2021 hay 493 mujeres que han sido criminalizadas por aborto. De los casos que han tenido sentencia, más del 80 y el 84% han sido sentencias condenatorias. Eso significa que han tenido una sentencia donde se declara su culpabilidad. Hay medidas sustitutivas en algunos de los casos, en otros no. En las medidas sustitutivas le obligan a las mujeres a acudir a centros, digamos, de cuidado infantil para ser buenas madres. Pablo, mensaje final. Gracias, doctora, y gracias a todas las personas que nos han escuchado en este espacio. Creo que es importante quedarnos con la idea de que tenemos que ser compasivos y poder acoger a las mujeres que enfrentan embarazos no planificados, especialmente porque exponerlas a un aborto es exponerlas también a las consecuencias físicas y psicológicas que reciben a través del aborto. Y finalmente, que el aborto siempre va a implicar la terminación de la vida de un ser humano, y la vida humana es un valor que tenemos que proteger como sociedad. Bien, yo pienso que hay que ser bien valientes para venir y en un espacio de comunicación mantener
un criterio y esgrimir una postura, ¿no es cierto? Y creo que Pablo, como hombre, hablando de esta situación, tiene esa valentía. Vivian, tienes esa valentía para defender. Sonia, lo mismo, porque no es solamente el conocimiento, ¿no es cierto? No es solamente la formación profesional, es un tema humano que nos atraviesa a todos de alguna manera, y cada uno en un mundo diverso tiene su forma de ver. Recuerdo alguna cita que le escuché a un profesor de Tales de Mileto que decía: lo más difícil para los seres humanos es conocerse a sí mismos, y lo más fácil es juzgar a los demás. Así que cada uno desde lo suyo, su vida y sus circunstancias. Les he planteado el tema porque consideraba responsabilidad de este programa poder entender lo que hay debajo, y ahí estamos, todavía caminando para la comprensión. Les agradezco profundamente a mis invitados por acompañarnos hoy. Gracias, Pablo, Vivian, Sonia, querida, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y a ustedes, amigas y amigos, como siempre, mil gracias por su participación, por sus puntos de vista. Un fuerte abrazo a todas y todos. Mañana nos reencontramos a partir de las 9:30. Y tengo varios mensajes que se me quedan aquí. Creo que voy a hacer un pedacito mañana, la primera parte del programa, porque también tenemos unas 2 opiniones que estaban grabadas y que voy a hacer una segunda parte con ustedes de los mensajes que se me quedan aún, ¿de acuerdo? Mil gracias por la confianza. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.